Hola a todos, mi nombre es Edilberto Sánchez y en el video de hoy les enseñaré cómo dibujar o trazar una línea con el algoritmo de Bresenham y el DDA. Partimos del código que he manejado el anterior, que es donde trazamos o dibujamos una línea teniendo en cuenta la ecuación de la línea y(mx) más b, que es este código que tenemos aquí. Para este caso usaremos el clic izquierdo para dibujar nuestra línea con el método del video anterior, el de la ecuación de la recta. Vamos a utilizar el clic derecho para dibujar la línea con el método de Bresenham y la línea con el método de DDA con el botón del medio. ¿Cómo haremos esto? Aquí en la función del mouse tomaremos este mismo condicional, haremos la misma lógica. Esto ya lo expliqué en el video anterior, entonces no voy a hacer énfasis en esto. Y lo único que vamos a hacer es vamos a poner que sea el derecho y aquí abajo lo mismo. Y cambiaremos que vamos a crear la función. Vamos a mandar estos mismos parámetros para las dos funciones. Ahora vamos a hacer la función de Bresenham con los mismos parámetros. Entonces aquí la vamos a llamar. Cuando oprima el botón derecho, queramos que use el método de Bresenham. Vamos a configurar el botón del medio y lo vamos a llamar acá. Voy a cambiarle el color a los puntos que se dibujen para que sea más claro cuando usamos cada método. Para este ejercicio voy a tomar los tonos morados para la línea que ya habíamos hecho. Para el método de Bresenham he utilizado unos tonos azules y para el método de DDA he usado tonos naranjas. Vamos a desarrollar las funciones. Vamos a hacer primero el DDA. Y el del DDA contiene lo siguiente. Vamos a crear unas variables tipo float que serán de x, de y, un incremento en x, un incremento en y, x, y p, que hará referencia a los pasos que vamos a usar. Ya explicaré después mejor esto de los pasos. Ahora vamos a poner los valores tanto de x como de y, que son los mismos que usamos en el código anterior, que es la diferencia entre el punto inicial y el punto final para ambas coordenadas, x o y. Entonces vamos a crear un condicional que va a comparar el valor absoluto. Recordemos que para el valor absoluto necesitamos la librería de mat. Y esta f de inicial es porque estamos usando valores de tipo float. Entonces le agregamos esa f para que no nos salte ningún error. Entonces comparamos el de x y vamos a preguntar si es mayor o igual al valor absoluto de y. Algo muy similar a lo que hicimos en el código anterior, donde determinamos cuál era nuestra variable independiente. Aquí simplemente queremos saber cuál de los dos es más grande. Tenemos la recta, ¿no? Y esto va a generarme un triángulo. Entonces este será mi componente de x y esta lineecita de acá será mi componente de y. Entonces simplemente vamos a saber cuál es la más grande. Pues simplemente es para saber cuál es la variable independiente, cuál es la variable que toma más valores para que se dibuje bien nuestra recta, ¿no? Para que no tengamos ese caso en que la línea se nos dibujan varios puntos así, ¿no? Nosotros queremos una línea consistente. Entonces es para saber en cuál de las dos coordenadas hay más puntos. Entonces una vez que ya sabemos esto, vamos a asignarle ese valor más grande a nuestra variable de pasos. Y si no, pues guardarlo, va a guardar el valor pero de y. Vamos a determinar cuáles son los incrementos tanto en x como en y, en la división entre x y los pasos. Del mismo modo haremos con el incremento en y. Será la división entre y sobre los pasos. Todo genera más que todo como una relación entre el tamaño del de x y los pasos.
Obviamente sabremos que, por ejemplo, si toma de x es el valor, si dimos de x entre x nos va a dar 1. Entonces hay un incremento que siempre va a ser 1. En el caso de este ejemplo será x. X siempre hará un incremento de 1. Ahora vamos a asignar el valor de AX, de la X inicial, y lo mismo para Y. Asignaremos el valor de Y inicial. Ahora vamos a dibujar propiamente la línea. Vamos a crear un ciclo que vaya desde 0 hasta que llegue el valor de pasos. Para eso hicimos este proceso de aquí. Y que vaya de 1 en 1. Recordemos que nuestros monitores son una matriz de píxeles y pues un píxel es un valor entero. Entonces por eso vamos a recorrer 1 en 1. Ahora vamos a llamar nuestra función de pintado de píxel y vamos a mandar las coordenadas y que lo coloree de un color naranja. Vamos a agregar los incrementos tanto en X como en Y. Entonces haremos lo siguiente. A X le vamos a sumar el incremento en X y lo mismo haremos para Y. Para el que no esté familiarizado con esta forma de incrementos, es lo mismo que tener lo siguiente: X más el incremento en X. Esto y esto son lo mismo, hacen exactamente lo mismo. Obviamente esta es más sencilla, más corta. Bien, entonces ya tenemos finalizado nuestro algoritmo del DDA. Simplemente verificamos cuál de las dos variables es más grande, si de X o de Y, y ya que encontramos el más grande vamos a asignarle ese valor a P, que si hacemos un contraste con el anterior era lo mismo, queríamos saber cuál es la variable independiente para saber qué variable toma más puntos y que nos quede mejor graficado nuestra línea. Ahora el incremento simplemente es el cociente entre el delta y la variable de pasos. Y como yo les había dicho, habrá una variable que valdrá 1, que es la más grande. Y asignaremos X y Y los valores iniciales para que partan ese punto. Y después va a entrar a nuestro ciclo donde nos va a graficar. Listo, entonces recordemos con el botón del medio y nos crea nuestra recta. De los 3 métodos que manejaremos en este video para generar líneas, este es el más corto y en opinión mía es el más eficiente, consume menos recursos de máquina, es el más sencillo de comprender. Bien, entonces ya tenemos dos casos, ¿no? El de la ecuación y el del DDA. El de Bresenham, en teoría, tenemos nuestra pantalla que tiene tantos píxeles n, ¿no? Ahora si trazamos una línea, convencionalmente nosotros en papel y lápiz, siempre nos basta con tener un lápiz o una regla o a pulso y vamos a generar una línea. Listo. Ahora, hacer esta línea tal cual aquí en una pantalla no tiene el mismo proceso, porque vemos que si yo trazo una línea desde esta esquina a la otra, no hay píxeles que representen adecuadamente esta línea que generé. Entonces tenemos que hallar qué píxeles tocan esta recta y los vamos a pintar. Este código lo que se enfoca es saber en qué lugares hay que colorear. Ese es el código de Bresenham, el algoritmo de Bresenham a grandes rasgos. Entonces pues sabremos, por ejemplo, esta casilla la puedo pintar porque aquí va a pasar. Por aquí también, esta y esta. Ahora, ¿cómo sabe el computador cuál es tomar? Eso es lo que hace el código de Bresenham. Bien, entonces Bresenham lo que pensó fue: vamos a ir unidad por unidad, píxel por píxel, mirando qué decisión va a tomar, si colorea hacia la derecha o hacia arriba. Ya que tenemos el concepto, vamos a declarar estas variables de x, de y, que como vimos se ha usado en los 3 métodos. Es muy importante esto. La variable e, que hará referencia al error, y ya explicaré qué es. Un incremento en x, que siempre va a ser 1. Recordemos por lo que acabo de decir, que este código va uno por uno. El incremento en y, que también será 1. Otro incremento
y otro incremento, que son como auxiliares, podríamos decirlo, ¿no? Volvemos a hallar dx de y ahora vamos a utilizar los siguientes condicionales. Vamos a preguntar si dx es menor a 0. Y si es menor a 0, vamos a asignarle el valor negativo a esa variable. Esto básicamente lo que hace es convertir la variable en positiva. Si el de x será negativo, entonces si le ponemos otro negativo, será positivo, ¿no? Haremos lo mismo con el caso de y. Vamos a manejar solo variables positivas y enteras en este código, a diferencia de los anteriores, ¿no? Vean que aquí usamos float y aquí usamos float. Él pensó todo este algoritmo usando simplemente enteros. Entonces, si x final es mayor a x inicial, entonces el incremento en x será igual a menos 1. Y caso contrario, para las y. Bien, ¿qué sentido le podemos hallar a estos condicionales? Como dije, también hacen referencia a lo que hicimos aquí. Queremos saber si el punto, qué tan alejado está de la coordenada 0, 0. ¿Cuál de los dos es más grande? Entonces, básicamente, si nosotros dibujamos esto así, él va a generar los puntos como ya lo habíamos hecho, ¿no? Entonces irá uno por uno y hará esto. Ahora, si primero clicamos aquí y después aquí, entonces él no irá agregando de a uno, sino irá retrocediéndose. Entonces hará esto. Entonces, ese condicional sirve para saber de dónde va a partir la línea, si de este modo o de este modo. Caso contrario a nuestro código de la ecuación, donde determinamos cuál de los dos puntos estaba más lejano para saber dónde iniciar, porque siempre iniciaba de izquierda a derecha. Siempre lo generaba así. No importa cómo pusiéramos los puntos, siempre generaba de izquierda a derecha. Este código generará desde donde hicimos el primer clic a donde hicimos el segundo. Vamos a crear un condicional para determinar cuál es más grande, si de x o de y, como ya lo hemos hecho repetidamente en los demás algoritmos. Y vamos a calcular el error y los otros dos incrementos, el 1 y el 2. Estos son valores que encontró Berezenham, digamos así, constantes. Entonces siempre serán iguales. Será 2 veces de y menos de x. El valor del error. Incremento 1 será igual a 2 que multiplica a la diferencia de y menos de x. Aquí es importante tener en cuenta esto, la prioridad, ¿no? Primero siempre se multiplica y después se suma o se resta. Entonces en este caso no me importa porque yo quiero que primero multiplique el de y después se reste. En este caso primero quiero que reste el de y después se multiplique. El incremento 2 será 2 veces de y. Ahora vamos a crear un ciclo de 0 hasta de x. Ahora, si el error, lo que acabamos de calcular, es mayor o igual a 0, entonces y inicial se sumará, hará un incremento en y. Que recordemos, esto es lo mismo que escribir y inicial igual a y inicial más incremento, ¿no? Simplemente le estoy agregando a lo que ya hay en y inicial, le estoy agregando esto, un incremento. Y vamos a decir que el error también va a tener un incremento. Voy a hacer el incremento 1. Ahora, si no es así, si el error es menor, entonces si no, el error tendrá el incremento 2. Ahora, el ciclo siempre va a tener su propio incremento, ¿no? Entonces, si es inicial, le sumaremos el incremento en x. Y cada vez que recorra el ciclo, nos pintará un punto. Entonces en las coordenadas x inicial, y inicial, y que lo pinte de color cian, 0, 1, 1. Bien, vamos a explicar mejor esto. Entonces tenemos dentro de este ciclo. Entonces, dado que el de x es mayor a de y, encontramos estos tres valores, estas tres constantes, digámoslo así. Entonces entramos en el ciclo. Y aquí va a pintar y va a ir
aumentando los incrementos, valga la redundancia. Entonces irá desde 0 hasta dy. Aquí recordamos, aquí tenemos en cuenta que a diferencia del de la línea de la ecuación, este ciclo no hace referencia a coordenadas en nuestro plano, o sea, simplemente haciendo el recorrido a través de la línea, ya recorriendo el tamaño de la línea, no está haciendo referencia a sus coordenadas. Entonces, aquí adentro, si el error es mayor a 0, entonces va a haber incremento en y, y si no es mayor a 0, entonces va a haber un incremento en x. Esto gráficamente lo podemos ver de la siguiente forma. Él tiene un error. El error siempre el error nunca lo vamos a borrar. Se va a ir sumando como vimos anteriormente. Si es positivo, va a subir. Y si es negativo, va a seguir en x. Entonces va a ir píxel por píxel haciendo esta decisión. Entonces vamos a tener una representación de una línea. Realmente no es una línea como la que nosotros estamos acostumbrados en papel y lápiz, ¿no? Nos van a quedar tramitos. Entonces van a quedar tramitos rectos, otros horizontales, y así vamos a ir construyendo nuestra línea, como si fuera una especie de escalera. Ahora, como los píxeles de nuestra pantalla son muy pequeños, nosotros no alcanzamos a percibir esta especie de escalera. Percibimos que es una línea, nada más. Pero realmente, algorítmicamente, lo que ocurre es esto, que se genera una especie de escalera. Entonces, este error lo que determina es si va a seguir corriendo hacia la derecha o si va a subir, dependiendo del error que nos dé. Eso es lo que hace. Bien, entonces ya tenemos idea de lo que es esto. Si es mayor a 0, hace incremento en y. Y el error cambia. Cada vez que el error cambia, está comparando, está mirando qué decisión va a tomar. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero cuando cuando tenemos una recta inclinada así, ¿no? Es más grande este de y que este de x. Sí, en este caso va a ser esto. Vamos a calcular nuestras variables, pero ya no respecto a x, sino respecto a y, porque es la grande ahora. Entonces simplemente vamos a invertir los valores. Vamos a crear el mismo for, recordemos, simplemente vamos a invertir las cosas. Entonces ya no va a ir de 0 hasta de x, sino hasta de y. Entonces ya tenemos el for y ahora preguntará lo mismo. ¿El error es mayor o igual a 0? ¿Sí o no? Entonces simplemente invertimos. Podemos trabajar no necesariamente con este x inicial. Yo lo he hecho para no crear otra variable, pero podemos haber asignadole, como hicimos aquí, a una variable x y una variable y los valores iniciales. Ambas son válidas. Listo, entonces ya tenemos nuestro código de Bresenham, ya tendremos los tres y vamos a probar. Bien, me he equivocado aquí. No es mayor, sino menor en ambos casos. Listo. Entonces ya vimos que el código de Bresenham se basa básicamente en encontrar estos valores y después ir preguntando si el error es mayor o menor o igual a 0. Y ahí van aumentando los incrementos. Entonces vamos a probar. Listo, entonces recordemos, para este ejercicio usamos el cian o los tonos azules para el método de Bresenham. Entonces vemos que grafica pendientes negativas, positivas. También el otro, el que nosotros hicimos, el de la ecuación, y obviamente el de DA, ¿no? Bueno, listo, esto ha sido todo. Estos han sido los 3 métodos para graficar rectas en C++ junto a OpenGL. Espero que les haya gustado, que haya quedado claro. Nos veremos en el próximo video. Adiós.